¿Cómo está, amada iglesia? Muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendiente de las transmisiones, siempre atentos a la palabra del Señor, siempre con un ánimo de alabar juntos, como familia, como iglesia, dar todo honor y toda gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se lo merece. Y bueno, pues damos muchas gracias a Dios porque estamos iniciando un mes más. Ya hoy es miércoles 2 de diciembre y damos gracias a Dios porque ¿cuántos podemos decir hasta aquí? Nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí Él ha sido muy fiel y lo seguirá haciendo, porque así dice su palabra. Bueno, pues sean todos bienvenidos. Si quizá tú nos estás viendo por primera vez, déjame presentarme. Mi nombre es Fabi Pérez y junto con mi esposo estamos pastoreando la iglesia El Camino Vida Abundante en Poza Rica, Veracruz. Y bueno, hoy vamos a tener un estudio más de la palabra. Pero antes déjeme darle dos buenas noticias. La primera es que el día de ayer iniciamos nuestros devocionales navideños. Sí, estoy muy contenta porque vamos a poder estar recibiendo la historia de cómo fue que Dios se acercó al mundo a través del Señor Jesucristo. Esto es algo bueno, es algo para celebrar. No celebramos una fecha, nosotros no celebramos un 24 de diciembre, celebramos un acontecimiento que fue la llegada del Señor Jesús a la tierra. Al mundo paz, iglesia, nació Jesús. Al mundo salvación, al mundo vida eterna. Todos los dones y misericordias que había en el cielo bajaron para cada uno de nosotros a través del Señor Jesucristo. Y bueno, estos devocionales los vamos a tener todos los días, menos el día domingo, desde el 1 hasta el 24 de diciembre. La otra buena noticia que tenemos es que como cada año la iglesia no se detuvo en generosidad. Y este año tenemos un hermoso tiempo que se llama Unidos de Corazón. Vamos a estar uniendo nuestro corazón junto con otras familias y vamos a estar llevando una bendición a sus hogares. ¿Sabe? Muy probablemente el 24 de diciembre yo solamente voy a cenar con mis padres o con los hermanos las hermanas de mi esposo, con nuestra familia, pero surgió una idea. Que podíamos estar unidos de corazón con otra familia más, a la cual nosotros pudiéramos llevarle hasta su hogar una deliciosa cena para que compartieran con su familia el 24 de diciembre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar preparando unas canastas con todos los ingredientes necesarios para una cena que vamos a compartir con ellos. De tal forma que yo lo único que voy a hacer, y esto es totalmente voluntario, es que voy a depositar 250 pesos y el equipo de previsión social se va a hacer cargo de comprar todos los ingredientes, armarlos y poderlos entregar a las familias que el Señor pondrá en el corazón de ellos. Y de esta forma vamos a poder bendecir. Ahora, mi esposo y yo hemos platicado y queremos ahorrar y no solamente bendecir una familia, bendecir a 2 o bendecir a 3, pero si usted solamente puede bendecir a una o usted dice, pastora, yo solamente podría con la mitad. Perfecto. Lo que usted decida está muy bien. Lo único que tenemos que hacer es, cuando hagamos nuestro depósito, ponerle allí, esto es para una cena unidos de corazón. Y entonces nosotros vamos a poder apartar y saber cuántas cenas vamos a estar entregando. Esto va a ser sin duda maravilloso. Y yo le invito a que podamos orar al Señor. Y desde ya vamos a orar por esto que el Señor ha puesto en el corazón de Previsión Social y de todos los que estamos organizando esto. Y vamos a orar que el Señor y en su generosidad supla para poder bendecir a otros. Padre Celestial, amado Dios y Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por estar unidos de corazón, Señor, con otras familias. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Padre, gracias, Señor, porque estudiar tu palabra nos transforma, nos renueva, Señor, nos da nueva visión, estrategia para seguir adelante. Señor, ayúdanos a ser ejemplo de vida, Señor, como hijos tuyos. Esta noche pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en
cada hogar, en nuestro corazón. Espíritu de Dios, tienes toda libertad y toda autoridad para transformarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Esta noche nos toca continuar con la enseñanza allí en Tito y vamos a estar leyendo en el capítulo 2. Y yo le puse como título a esta plática de hoy: el ejemplo habla más fuerte que las palabras. ¿Cuántos sabemos esto? El ejemplo definitivamente habla mucho más fuerte que nuestras palabras. Hay porciones bíblicas que nos dan una hermosa instrucción muy puntual de la vida con Cristo. Yo quiero poner algunos ejemplos. De pronto, jóvenes hermosos nuestros que amamos, hace unos días contrajeron matrimonio. Cuando los jóvenes se casan, pasan a una nueva vida, a un nuevo estado de vida. No sabían, nunca antes habían estado casados, no sabían cómo se vivía junto a una hermosa chica o junto a un guapo jovencito. Es algo nuevo, tienen que aprender a vivir ahora como matrimonio. Lo mismo sucede cuando tenemos hijos. ¡Wow! Nadie fue a la universidad para ser padres, ¿verdad? Cuando nuestros hijos nacieron, nos graduaron y nos dieron el diploma. Y tenemos que aprender a vivir esa nueva etapa de ser papás. Muy bien. De la misma manera, cuando el Señor Jesús entra a nuestra vida y toma el trono, toma el control de nuestra vida, nos da la oportunidad de vivir de una manera diferente. Mateo 5, 6 y 7 son de mis capítulos favoritos de instrucción. De pronto, cuando he perdido un poquito el sentido, me voy otra vez y ahí dice cómo debo orar, cómo debo ayunar, que no debo juzgar, cómo debo amar, cómo debo perdonar y tantas cosas. Dice que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra y muchas cosas que traen instrucción. Pues el capítulo 2 de Tito, así es. Es un capítulo buenísimo para instrucción. Y quiero empezar a leer el capítulo 2 en el verso 1. Tito, le está hablando Pablo y está instruyendo a Tito, pero está hablando el Espíritu Santo instruyéndole a usted y a mí. En cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Esta frase, en cuanto a ti, separa a Tito de lo último que había dicho él en el último verso del capítulo 1. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. ¡Wow! No sirven para hacer nada bueno. Déjeme decirle, hay una porción en la palabra que dice que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos la libertad para hacer cosas buenas. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Y lo que Pablo le está diciendo a Tito, tú fomenta esa clase de vida que debe reflejar una sana enseñanza. Otras versiones, por ejemplo, decía, pero tú habla, pero tú enseña. Me gusta esta NTV porque va más allá en el amplio sentido de la enseñanza con el ejemplo. Esta es una enseñanza de la que Pablo era un maestrazo, ¿no? Pablo fue el que dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imagínese si él no estaba confiando en que el ejemplo que él estaba dando, ahora, él no estaba dando un ejemplo de lo que él hacía, él estaba dando un ejemplo de vida en Cristo Jesús porque la presencia del mismo Espíritu Santo estaba con él. Y eso es lo que Pablo le está enseñando a Tito. Fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Ahora, la idea profunda detrás de este verso es esta. Debemos vivir como Cristo nos enseñó y no solo tener el conocimiento. No es suficiente tener el conocimiento de una sana doctrina o de una sana enseñanza. Es necesario vivir esa sana doctrina. La Biblia es el manual de vida por excelencia. Efectivamente, nos dice cómo vivir y además nos da la gracia para vivir como dicen las Escrituras. Dios no nos pediría hacer algo en nuestras fuerzas. Él nos está diciendo, tú lo puedes hacer porque yo estoy contigo. Una sana doctrina, mis amados, debe tener su meta máxima no en el conocimiento de ella. La meta máxima de la sana doctrina es el ejemplo de vivir en ella todos los días de nuestra vida.
De pronto yo escucho decir, en tu iglesia hay sana doctrina, y nosotros tenemos que decir, la sana doctrina la estoy viviendo con mi vida. Cada nueva cosa que yo aprendo del Señor es para que yo la pueda llevar a práctica a través de la gracia que nos da el Espíritu Santo. Entonces vamos a continuar leyendo en el entendido de que Pablo lo que le está diciendo a Tito es necesitamos ser ejemplo, que nuestro ejemplo hable más fuerte que nuestras palabras. Entonces, vámonos con todo, abróchese los cinturones y vamos a empezar. Verso 2. Enséñale a los hombres mayores, pongan atención, a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y de paciencia. ¡Guau! Empieza con una frase que a mí me vuela los sesos, control propio. Dice la palabra en Proverbios que vale más controlarnos a nosotros mismos que controlar una ciudad completa. Yo quiero leerle lo que dice la Escritura en 1 de Pedro 3, versos 10 y 11. La Escritura dice, ¿quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices? Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla, porque los ojos del Señor están sobre quienes hacen lo bueno. ¿Por qué leo esto? Porque control propio es controlarnos a nosotros mismos. Santiago dice que si controlamos la lengua, seremos felices. Pedro dice, controla tu vida. ¿Quieres ver días felices? Controla tu vida, controlemos nuestro carácter. Entonces, dice, enseña a los adultos mayores a ser sobrios, a ser serios, prudentes y a vivir sabiamente. ¿Qué es vivir sabiamente, iglesia? Lo vamos a ver ahorita, a todos nos enseña el Señor y nos dice, vive sabiamente. Quiero leerte lo que dice Santiago 3, 13 al 18. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones. ¿Cómo se demuestra la sabiduría de Dios? Viviéndola. Con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, son puramente humanas y después dice una frase más fuerte, demoníacas. ¿Por qué, mi amado? Nosotros no podemos conectar nuestra lengua a lo que el enemigo quiere que digamos, porque entonces estamos conectando nuestra lengua al infierno. Nosotros tenemos que conectar nuestra lengua a lo que el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón. Donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es siempre pura y también ama la paz. Las personas sabias son personas pacificadoras, pacientes. Siempre son amables. Las personas sabias son amables. La sabiduría está dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Qué hermosa palabra. Y usted me podrá decir, pastora, ¿y dónde compro la sabiduría? ¿Dónde se consigue? Ahí usted puede leer un poquitito antes, ahí en Santiago, en el capítulo 1, y dice, ¿estás falto de sabiduría? Pídele al Señor y Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Pero pidamos con fe. No dudando, dice la Escritura, no dudando que el Señor nos la va a dar y nos va a transformar. Y sigue diciendo, los hombres adultos mayores, una fe sólida, llenos de amor y llenos de paciencia. Seguimos con el verso 4. El 3, perdón. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno.
Estas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Mujeres mayores. Dice que debemos vivir de la manera en que honremos al Señor con todo lo que hacemos. Tenemos que hablar con amor, con sabiduría, con veracidad. Después dice, mujeres mayores, que no seamos chismosas, que no seamos calumniadoras. Mire, de pronto sí queremos saber, a ver, ¿qué le pasó a fulanito? ¿Qué le pasó a fulanito? Y se enfermó. ¿Y qué le pasó? ¿Y dónde estaba? ¿Y vinieron sus hijos? ¿Y su esposo le da dinero? Y no sé qué. Y hacemos tantas preguntas y todo queremos saber, mi amado. No tenemos a veces por qué enterarnos de intimidades de otras familias. Y aquí está diciendo, enséñale a estas mujeres que su misión es enseñar con el ejemplo lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es amable. Ahora, hay otra tarea de las mujeres mayores y esta tarea me gusta mucho, que sean ejemplo a las más jóvenes. Esta es una tarea muy importante. ¿Cómo les vamos a instruir a amar a sus esposos si nosotros tratamos a los nuestros a gritos y a sombrerazos? ¿Cómo le vas a decir, tú tienes que perdonar a tu esposo? Mira, hija, cuando te cases, tú tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro. Y quizá ella me diga, mamá, yo no veo que tú haces eso con mi papá. No les hablemos a nuestros hijos mal de su papá. No les hablemos mal de su mamá. Miren, estamos instruyendo. No es posible que nosotras hagamos equipo con los hijos para acabar la reputación o la honra de nuestros esposos. No es eso lo que queremos enseñarles. ¿Por qué? Porque al rato quizá esa hija va a venir y va también a deshonrar a su esposo. Y yo lo que tengo que enseñar a mis hijas es, yo quisiera, no lo puedo hacer. Iglesia, tengo que admitir, no lo puedo hacer, pero yo quisiera decirles a mis hijas, por favor, traten a sus esposos como yo trato a su papá. Atiéndanlos como yo lo atiendo. Todavía me falta, pero estoy trabajando en eso. Enseñémosle a cuidar a sus esposos, a perdonarlos, a amarlos, a bendecirlos, a atenderlos. Claro que sí, a vivir sabiamente. Vamos a enseñar a estas chicas jóvenes a ser puras, honestas. Estas son actitudes prudentes, sensatas, pacientes, de un carácter afable y apacible. Wow, no sé si se ha topado con jovencitas que apenas les dice uno algo y empiezan a hablar y a deshonrar a sus padres. No lo podemos permitir porque al rato van a ser esposas que deshonran a sus esposos. Tenemos que ser prudentes. Mire, Proverbios 31, mujer hermosa, es un ejemplo. Habla de actitudes, mujeres con una actitud que honra al Señor, virtuosas, llenas de cosas excelentes, confiables. Dice que su esposo confía en ella, enriquecen la vida de los que tienen cerca, hacen bien y no mal. ¿Y sabe cuánto tiempo? Dice todos los días. Están llenas de energía, llenas de misericordia, llenas de amor, vestidas de fortaleza y dignidad, dice Proverbios 31. Sus palabras son sabias. Es una mujer que teme al Señor. ¿Sabe cómo termina este capítulo? Recompénsenla por todo lo que ha hecho. Mujeres mayores, nos toca animar a las jovencitas, a que sean jovencitas que honren al Señor con todo lo que ellos hacen. Y después dice, enséñenles a trabajar en su hogar y hacer el bien. Nuestras hijas saben guisar, saben hacer un arroz, unas albóndigas, un pozole. Nuestras hijas saben mantener una casa en orden. Excelente, lo hemos hecho bien. Dice también Proverbios 31, esta mujer hermosa hace tapices, alimenta a su familia, se levanta temprano, compra con prudencia, obtiene ganancias, siempre tiene sus manos ocupadas, tiene su casa en orden. O sea, una mujer virtuosa por donde quiera que la vea. ¿A quién le toca instruir a las jovencitas? A nosotras, mujeres mayores. Bueno, yo estoy entre las mujeres mayores y las jovencitas. A mí todavía me sigue instruyendo mi mamá.
Cada que voy me sigue preguntando cómo estoy en varias áreas de mi vida. Y después dice, enséñenles a ser mujeres sujetas a su esposo. Ahora resulta que las jovencitas no se quieren sujetar. ¿Pero por qué, mamá? ¿Pero por qué eso si ahora ya nosotras somos iguales que los varones? Por supuesto que tenemos el mismo valor, hombres y mujeres, pero tenemos funciones diferentes y el Señor sigue diciendo, usted honre la vida de su esposo y mantengámonos sujetas a él. ¿Cómo voy a enseñar esto? Con el ejemplo. Yo debo enseñarlo con el ejemplo. Y mire, yo le voy a ser sincera, yo vivo feliz viviendo en sujeción a mi esposo. En la sujeción a mi esposo está mi libertad. En la sujeción a mi esposo está mi seguridad. En la sujeción a mi esposo está nuestra felicidad. Me siento amada cuando soy una mujer sujeta, me siento sostenida por mi esposo. Esto me da beneficios, pero también me pide responsabilidades. Muy bien, ya vamos a dejar en paz a las mujeres y ahora vámonos con los varones. Dice la Escritura, del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Y aquí me llama la atención lo siguiente. No le pide Pablo a Tito instruir a las jovencitas, más bien le pide que instruya a las mujeres adultas y ellas, a su vez, instruirán a las jovencitas. Sin embargo, sí le dice a los hombres jóvenes, y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Mis amados, lo que hacemos es lo que le da el valor a lo que nosotros enseñamos. Nuestra manera de vivir es lo que hace una doctrina saludable, una doctrina sana. Yo puedo decir, ¿te enseñan la sana doctrina? Como dije hace un rato, la palabra está llena de doctrina sana, de doctrina saludable. Aquí lo que Tito quiere de enseñarnos es vivirla, a poder nosotros vivirla y reflejarla. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Muy bien, vamos ahora a hablar un poquito a los hombres jóvenes. Que vivan sabiamente, dice la Escritura. Que te vean a ti, papá, que te vean a ti, hermano mayor, viviendo sabiamente. Estamos hablando que los hombres adultos también van a enseñar a estos hombres jóvenes. Que sean ejemplo de buenas acciones. Me llena de alegría de verdad ver a esta generación, ver a nuestros jóvenes siendo jóvenes emprendedores, siendo jóvenes que sirven al Señor con todo su corazón. Aquí en casa veo a dos señoritas que a la semana, a la quincena, conforme reciban un dinero de trabajos que ellas hacen, lo primero que hacen es apartar sus diezmos, es apartar sus primicias, es ver de qué forma les toca servir, qué es lo que toca hacer en la iglesia. Y así hay muchos jóvenes en la congregación. La gran mayoría de jóvenes que yo conozco son ese tipo de jóvenes. Dan al Señor siempre el primer lugar. Trabajando, colaborando en casa, honrando a sus padres, al obedecerlos. Eso es lo que tenemos que enseñar o tienen que enseñar los hombres mayores a los muchachos. Con el ejemplo, varones. Honrando a Dios en todo lo que hacen. Que lo mismo que vivimos refleje la integridad y la seriedad de lo que hemos aprendido en la palabra del Señor. ¿Cuántos años tenemos conociendo al Señor? ¿O cuántos días? ¿O cuántos meses? No importa. Nosotros le daremos a la palabra la belleza que nuestra obediencia quiera darle. La palabra del Señor ya es bella, pero nuestras acciones la embellecen aún más. Papá, enseña a tus hijos a amar a tu esposa. Enséñale a tus hijos cómo tratar a una mujer. Enséñales que a una mujer se le trata con delicadeza, como vaso frágil. A la mujer no se le levanta la voz, no se le grita. A la mujer se le sostiene. No es posible que un papá pueda decir, vieja, sírveme la cena. Y cuando el niño grita, mamá, no me ha servido la cena, el papá lo regañe. Y le diga, oye, ¿tú por qué le hablas así a tu madre? Tú le hablas y es la misma mujer. Y tú le hablas igual. No, mi amado, tenemos que enseñarles. Papás,
Enseñen a sus hijos a trabajar en casa. Enséñenles a cambiar un tanque de gas, enséñenles a cambiar una llanta en el vehículo si lo tienen, enséñenles a cambiar los focos, no sé, a tantas cosas que se tienen que hacer en casa. Papá, enséñales a tus hijos a ser proveedor. La mujer está para ser sabia en administrar lo que está en la casa. Y sí, efectivamente, muchas mujeres trabajamos. Yo trabajé durante 23 años de mi vida y colaboraba, pero eso no quiere decir que no cuidaba los ingresos de casa, pero mi esposo era el proveedor. Papá, enséñenle esto a sus hijos, que ellos sean responsables y que cuando tienen una novia y piensan en casarse es porque ellos también van a ser proveedores, a ser cariñosos, a ser prudentes, a ser amables. Dice el verso 8, enseña la verdad, que nadie pueda criticar la palabra por nuestra manera de vivir. ¿Por qué criticarían nuestra enseñanza? ¿Por qué pensarían que estamos enseñando mentiras? Y yo ponía una respuesta. Simple y sencillamente porque no vivimos lo que enseñamos. Porque no vivimos la sana doctrina. Por tercera vez vuelvo a preguntar, ¿en tu iglesia enseñan la sana doctrina? Por supuesto que sí. La pregunta tendría que ser, ¿estoy viviendo la sana doctrina? Es mejor que nadie tenga nada malo que decir de nosotros. Dice la Escritura, que nadie tenga nada de malo. Cuando el Señor Jesucristo fueron contra él, él dijo, el enemigo no tiene nada en mí. Tú no vienes a mí ni voy a subir a la cruz porque yo tenga algún pecado que pagar. Yo voy a subir a la cruz porque soy Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nosotros le podamos decir eso al enemigo. Que le digamos, tú no tienes nada en mí. Yo estoy aquí para obedecer y cumplir la palabra del Señor en mi vida. Mire, esto es impresionante. El ejemplo de lo que vivimos habla más que 1000 palabras. Y termino con estos versos. Verso 9. Los esclavos deben siempre obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. Repita conmigo, y hacer todo lo posible por agradarlos. Yo agradar a mi jefe, que es esto y esto y esto y esto. Eso dice la Biblia. Eso dice la palabra. Mire, mi suegra en alguna ocasión me dijo, hija, nadie quiere al jefe. Y yo no entendía sus palabras. De pronto es muy fácil juzgar a la persona que está en autoridad. Llámese papá, llámese jefe, llámese pastor, llámese líder, maestro o cualquier persona de la que nosotros dependemos en autoridad. Sin embargo, la Escritura dice, hagan todo lo posible por ser agradables a ellos y agradarlos en todo. No deben ser respondones. ¡Guau! Ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces, harán que la enseñanza acerca de nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. Mi amado, la sana enseñanza se vive. La doctrina saludable se vive. Enseña a los siervos, a los empleados, a todo aquel que tiene una autoridad. Esta porción se enfoca en nuestro trabajo fuera de casa y con personas que quizá no son de nuestra familia. Oye, papá, fíjate que venía manejando y me pasé un alto. Sí, pásate todos. Tránsito no sirve para nada. No, mi amado. Nosotros nos tenemos que detener y decirle, no tenías por qué haberte pasado ese alto. Tú tienes que ser obediente de las autoridades aunque nadie te esté mirando. Estamos capacitados para ser ejemplo dentro y fuera de casa, con obediencia, dice la Escritura, con un trabajo de excelencia, aunque el jefe no nos esté viendo, Dios sí nos está mirando. Él es quien está respondiendo por nosotros. No va a ser mi jefe. Yo no voy a recibir la recompensa de mi jefe. Mire, en este caso, de manera personal, Pastor Miguel está en Tulancingo, el Pastor Juan Speaker está en Morelia. Sin embargo, yo sé que en algún momento ellos van a llamarme y me van a pedir cuentas de lo que yo estoy haciendo. Pero los ojos del Señor sí están mirándome siempre. Debo buscar agradarle al jefe. Eso cuesta mucho trabajo. No ser respondones. ¡Wow! No robarles ni en pequeñas formas. Llego tarde.
me voy temprano, me llevo las cosas de la oficina, uso lo de la oficina para cosas personales y bueno, tantas cosas. No, nosotros, mi esposo y yo tuvimos un súper pequeño hace muchos años, hace como 25 años. Y alguien nos dijo, tengan mucho cuidado con los empleados porque son los que más roban en una tienda. Gracias a Dios, nosotros teníamos empleados que amaban al Señor y jamás sucedió eso. Hasta el día de hoy, el negocio que tiene mi esposo tiene personas que trabajan con él, que honran al Señor y son personas que siguen al pie de la letra esto que yo acabo de leer. Yo tengo que atestiguarlo. Conozco las personas que trabajan con mi esposo, las personas que trabajan conmigo en la oficina y son personas que cumplen fielmente esta palabra. Si hacemos esto, ¿qué vamos a lograr? Si nos esforzamos a vivir esta nueva vida, si nos esforzamos a ser ejemplo de vida delante de todos los demás, ¿qué vamos a lograr? Que la palabra sea atractiva. Que la palabra sea adornada, dice otra versión, atractiva en todos los sentidos, dice la Escritura. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. La palabra muestra su belleza a través de quienes estamos dispuestos a vivirla. ¿Qué tan bella es esta palabra? No lo podemos saber hasta que hay una persona, un hombre, una mujer, un padre, un hijo, un empleado, un jefe que está dispuesto a vivirla, que está dispuesto a ser ejemplo. Todos podemos realzar la belleza de la palabra. Sus verdades afectan nuestro corazón de manera positiva y van transformando nuestra vida de tal forma que podemos ser ejemplo y entonces podremos guardar silencio. Porque el ejemplo hablará más fuerte que las palabras. Ahí donde está, incline su rostro, por favor, y vamos a orar. Señor, yo quiero agradecerte por tu palabra, pero la belleza de tu palabra, Señor, no se compara a la belleza de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Señor, yo debo reconocer que mi corazón necesita mucha transformación diaria. Señor, yo necesito sabiduría de lo alto para seguir trabajando, para seguir instruyendo, Señor, a las generaciones más jóvenes. Padre, yo necesito, Señor, pedirte a ti, mi Dios, que me ayudes a embellecer cada verdad que conozco de tu palabra con mi forma de vivir. Señor, gracias por el privilegio de ser ejemplo de tu palabra. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros que nos permite hacerlo. Señor, que nuestro ejemplo pueda hablar siempre más fuerte que nuestras palabras. Señor, que esa sana enseñanza y esa sana doctrina sea un vivir diario de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estoy segura que el Señor hoy va a hacer algo más en cada uno de nosotros y vamos a empezar a ser mucho más ejemplo para las generaciones futuras. Que el Señor le bendiga.